Los astrónomos nos prometieron durante 3 meses que Atlas no sería más que un magnífico sobrevuelo, un visitante inofensivo de otra galaxia que pasaría rozando Marte y se perdería en la oscuridad. Pero el cosmos no hace nada inofensivo sin razón, y James Webb, nuestro ojo más avanzado en el vacío, acaba de entregar datos que cambian la historia por completo. Los números han cambiado, el rumbo ha cambiado. Y ahora, por primera vez, los científicos están pronunciando lo que nadie quería escuchar. Marte podría ser impactado por 3 Atlas, pero esto no se trata solo de un cometa. Se trata de maniobras con precisión de reloj, pulsos de gas y un objeto que se comporta menos como una roca y más como una nave espacial. Cuanto más profundizas en los datos, más obvio se vuelve. 3 Atlas no deriva. Está controlando el planeta rojo, ajustándose, y su trayectoria apunta directamente hacia él. No importa qué, la cosa es que no ha terminado con nuestro sistema solar. Empecemos. Cuando 3 Atlas fue avistado por primera vez el 1 de julio, parecía cualquier otro intruso interestelar. Un borrón de movimiento rápido con un coma brillante, viajando a velocidades nunca antes registradas para un objeto entrante, casi 87 km/h en relación al Sol. A esa velocidad cruza la distancia Tierra-Luna en menos de 80 minutos. Pero lo que sorprendió a los científicos no fue su velocidad, fue su comportamiento. Los cometas suelen moverse lentamente, fragmentarse o estabilizarse al acercarse al sistema interior. Sin embargo, 3 Ojos Atlas comenzó a acelerar de manera sutil pero constante. Y aún más inquietante, su trayectoria comenzó a estrecharse. Se hicieron evidentes ligeras correcciones de rumbo, y el coma del objeto, su halo circundante de gas y polvo, duplicó su brillo en semanas. El análisis espectral reveló picos intensos de energía ultravioleta y emisiones de CO2 a tasas nunca vistas en ningún cometa. Se mostraba menos como un pedazo de roca congelada a la deriva y más como un misil guiado. Fue entonces cuando los sensores de campo profundo de Webb captaron algo que lo cambió todo. Pulsos rítmicos provenientes de la cola. No eran chorros caóticos de hielo derretido por la luz solar, sino impulsos deliberados en intervalos perfectos de 17 minutos. Un patrón, una señal, una maniobra. Mientras el jet de NASA, Gemini South y el laboratorio de propulsión Webb continuaban rastreando el objeto. Los números comenzaron a contar una historia aterradora. Lo que antes era un casi impacto se convirtió en algo mucho más peligroso. Una distancia de impacto revisada de solo 1.95 millones de kilómetros, o un margen ínfimo en términos cósmicos. Y peor aún, las simulaciones mostraron que incluso 10 km/h de velocidad adicional, una fracción de lo que ya se mide en esos pulsos de gas, podría ser suficiente para desviar su trayectoria hacia un golpe devastador. Considera esto. Solo un empujón, un susurro de empuje, y Marte se convierte en el punto cero. Este nivel de control es inaudito en cuerpos naturales. Es como si 3 Atlas estuviera usando sus propias exhalaciones como propulsores en miniatura, ajustando su acercamiento como lo haría una nave espacial. Aún más perturbador, esos impulsos están perfectamente alineados con el plano de la órbita del planeta. Los científicos ya no están rastreando solo un objeto. Lo están viendo apuntar, y la ventana para el impacto se sigue reduciendo. Entre el 19 y el 30 de septiembre, cualquier estallido podría ser el que lo empuje al límite. Ya no son solo los teóricos casuales o los entusiastas de la ciencia ficción los que dan la alarma. Avi Lowe, un astrofísico de Harvard, y su equipo han publicado un artículo proponiendo algo audaz. 3 Ojos Atlas podría ser una sonda construida. Los datos los respaldan. Los rebotes de radar desde el Goldstone de Marte y el orbitador de reconocimiento devolvieron ecos metálicos, no las firmas suaves y acuosas de los cometas típicos. Fuentes internas de la NASA describieron las reflexiones de radar como algo nunca antes visto. Añade a eso las corrientes verdes en forma de aguja vistas en imágenes de alta exposición de aficionados. 3 rayos brillantes convergiendo hacia Marte, pulsando en sincronía con los escapes de los conductos, y el panorama deja de ser discutible. Este objeto no se comporta de manera natural.
Loe sugiere un escenario en el que Tres Ojos Atlas podría estar apuntando deliberadamente a Marte para explotar, o, peor aún, para entregar algo. Sondas, señales, esporas, lo que sea, no es una coincidencia. Marte está siendo abordado con una intención quirúrgica, y la humanidad está atrapada observando una operación que apenas entendemos desplegarse ante nuestros ojos. ¿Qué pasa si impacta? La respuesta es casi incomprensible. Con una masa estimada en 10.000 millones de toneladas y moviéndose a una velocidad de 57 km/h en relación con Marte, un impacto liberaría más de 2 millones de megatones de energía. Eso es miles de veces más que la detonación nuclear más poderosa en la historia de la Tierra. El cráter tendría 60 kilómetros de ancho, 5 kilómetros de profundidad y dispersaría escombros por la órbita de Marte, algunos de los cuales podrían ser arrojados al espacio interplanetario. Y sí, eso significa que algo podría eventualmente llegar a la Tierra. Pero las consecuencias van mucho más allá de solo polvo y roca. Marte alberga numerosos recursos científicos, rovers, orbitadores, experimentos que buscan registros climáticos que abarcan décadas, vida. Un impacto no solo destruiría máquinas, borraría décadas de investigación, cegaría las matrices de comunicación y posiblemente desencadenaría eventos de contaminación para los que estamos completamente desprevenidos. La ESA, todo Roscosmos, la CNSA y la JAXA iniciaron discusiones sobre la defensa planetaria, no una flota de otro planeta, sino más bien una sola cosa que actúa demasiado como un vehículo. Los científicos han especulado durante años que Marte tuvo vida en el pasado y aún la contiene bajo su superficie oxidada. Lagos subterráneos, ecosistemas antiguos y dormidos, atrapados por microbios bajo el permafrost. Es uno de los principales motivos detrás del gran número de rovers, orbitadores y aterrizadores. Pero si Tres Ojos Atlas golpea, todo eso se convierte en un desconocido biológico. El calor extremo del impacto no solo vaporizaría la superficie, rompería las capas más profundas de la corteza marciana, exponiendo reservorios que nunca hemos alcanzado. Y si Tres Ojos Atlas lleva moléculas orgánicas o, peor aún, biología sintética, la fusión incrustada en sus colas exteriores de evolución independiente de la Tierra con la biología de Marte, podría resultar en una contaminación genética a escala planetaria. Algunos biólogos llaman a esto panspermia inversa. No vida que se extiende de Marte a la Tierra, sino vida sembrada en Marte deliberadamente. Esto plantea una pregunta aterradora. ¿Y si el objetivo nunca fue la destrucción? ¿Qué pasa si el objeto es un sistema de entrega y Marte es la incubadora? A medida que Tres Ojos Atlas se acercaba a su punto más próximo a Marte, el telescopio James Webb se fijó en el objeto para un escaneo ultra profundo final. El resultado fue clasificado durante 48 horas antes de que una porción se pusiera a disposición del público. Pero filtraciones desde dentro del proyecto del sitio web cuentan una narrativa mucho más oscura. Los instrumentos Mary y Nurse detectaron rastros de moléculas sintéticas que parecen polímeros, plásticos hechos en la Tierra y nanotubos de carbono mezclados con gases naturales. Estas no son el tipo de estructuras que toman forma en el vacío o durante el calentamiento de un cometa. Estos son materiales diseñados. Los espectrógrafos de Webb también detectaron anomalías isotópicas persistentes, especialmente en carbono e hidrógeno, que no coinciden con ningún objeto conocido en el sistema solar. En resumen, TriAtlas contiene cosas que no deberían existir en el espacio, y todo eso se dirige directamente hacia un planeta que aún podría estar vivo. Los datos de Webb fueron compartidos en privado con las principales agencias espaciales. Se convocaron grupos de trabajo de emergencia, no porque pudiéramos detenerlo, sino porque se nos estaba acabando el tiempo para descifrar qué es en realidad. La NASA hizo un movimiento inesperado a medida que crecía el pánico. Silencio. Los comunicados de prensa habituales se detuvieron. Los feeds de telemetría de Tianwen-1 y Perseverance tenían vacíos. Las preocupaciones sobre los posibles escenarios de impacto fueron redirigidas. Hubo un cambio, y luego, en una transmisión clasificada que se filtró más tarde a través de un impacto interno, surgió una frase. Se inició el protocolo de denunciantes.
¿Qué implica? Nadie lo sabe con certeza, pero los insiders afirman que se enviaron una serie de señales cifradas a todas las estaciones en la Tierra que operan equipos en Marte. Curioso, considerando que no hay un método conocido para desviar o interceptar 3 Atlas, a menos, por supuesto, que el propósito de esas señales no fuera proteger a Marte, sino prepararlo. Si 3 Atlas es un sistema inteligente, posiblemente incluso semiautónomo, reaccionando a firmas de energía, balizas orbitales o pulsos codificados, y si la Tierra acaba de activar esos sistemas, podríamos haber confirmado que estamos escuchando. Peor aún, podríamos haber demostrado que estamos respondiendo. Y cualquier inteligencia detrás de este objeto, si la hay, ahora sabe que estamos al tanto. Música. En el Instituto SETI, un grupo de criptógrafos hizo algo que nadie había considerado. Tomaron la trayectoria actual, el tiempo de mayor acercamiento, la velocidad y los vectores gravitacionales, puntos de datos conocidos por cada astrónomo en la Tierra, y los tradujeron a binario. Luego aplicaron algoritmos de compresión estándar utilizados en mensajes de espacio profundo. Había más que solo datos aleatorios. Estaba estructurado, repetitivo. Contenía una serie de intervalos numéricos que corresponden a números atómicos. 6, 8, 14, 26. Carbono, oxígeno, silicio, hierro, los bloques de construcción tanto de la vida como de las máquinas. Sin embargo, entremezclados había conteos regresivos de números primos y espaciamientos consistentes con protocolos de comunicación recursivos. En resumen, toda la trayectoria de vuelo de 3 Atlas podría ser una señal en movimiento, un mensaje no entregado a través de la radio, sino a través del comportamiento, el tiempo y la presencia. Esto significaría que no estamos simplemente observando una trayectoria hacia Marte. Estamos presenciando un evento comunicativo, y la ventana de impacto en sí es parte del mensaje. Si ocurre, esa es una oración. Si falla, esa es otra. Y de cualquier manera, la respuesta ya está escrita en las estrellas. A medida que la trayectoria de impacto proyectada se estrechaba, los científicos planetarios notaron una coincidencia escalofriante. La trayectoria actualizada de 3 ojos Atlas cruzaba un corredor estrecho que pasa directamente sobre Elysium Planitia, una región geológicamente joven de Marte, famosa por sus facetas de simetría inusuales en la superficie. Las imágenes satelitales revelaron crestas concéntricas, formaciones en espiral y flujos que parecen sospechosamente patrones de Fibonacci. Esto no era nuevo, pero lo que llamó la atención de todos fue el hecho de que el vector exacto del descenso de 3 ojos Atlas se alineaba con la depresión central, una cuenca perfectamente circular de menos de 3.5 kilómetros de ancho. Sin origen de impacto conocido, sin residuos volcánicos, pero centrada perfectamente dentro de esta cuenca, había depósitos de silicato, cristalino con propiedades refractivas no encontradas en ningún otro lugar más que en Marte. Cuando son golpeados por la radiación solar, emiten breves pulsos de luz infrarroja en intervalos regulares. La mayoría desestimó esto como una curiosidad geológica, pero ahora los científicos se preguntan, ¿era esta cuenca una característica aleatoria o una baliza, un punto de encuentro? Y si es así, ¿quién estableció las coordenadas? Justo cuando James Webb se reconectó con el punto de seguimiento alternativo de 3 ojos Atlas, se observó una anomalía inesperada. Detrás del cuerpo principal del objeto, no físicamente unido, pero siguiendo a una distancia constante de 0.07 unidades astronómicas, había una sombra secundaria. No era un campo de escombros, no era gas, era algo más oscuro. El radar no podía detectarlo, el infrarrojo no podía calentarlo, pero el análisis fotométrico mostró una caída brusca en la luz que se movía en perfecta unión con 3 ojos Atlas, como si una fuerza invisible los uniera. Esta sombra mantenía una distancia exacta, imperturbable por la gravedad o la aceleración, y cuando se visualizaba en coordenadas polares, formaba una traza orbital perfecta. Algo estaba siguiendo a 3 ojos Atlas, no escoltando, no dañando, sino reflejando. La especulación explotó. ¿Era un objeto de apoyo? ¿Un rover?
¿Un eco gravitacional o algo completamente distinto? ¿Una memoria, un campo, un protocolo? Los investigadores comenzaron por primera vez a considerar la idea de que 3 Atlas podría no ser el actor principal en este evento cósmico, sino más bien el portador de algo más elusivo. Con todos los ojos ahora en la fecha de impacto proyectada, que es aún más aterradora, apareció un patrón. Cuando los científicos trazaron toda la trayectoria de 3 ojos Atlas y sus acercamientos más cercanos al Sol, la Tierra y Marte, encontraron que cada alineación caía en fechas de resonancia astronómica, armónicos orbitales clave estudiados durante mucho tiempo por civilizaciones antiguas. 23 de septiembre, 5 de octubre, 11 de noviembre. Estas fechas coinciden no solo con equinoccios estacionales y tránsitos, sino con sincronizaciones raras de campos gravitacionales que ocurren en ciclos de 54 años. De hecho, cuando los 3 planetas interiores estuvieron por última vez en posiciones orbitales similares, fue durante el evento de Tunguska, el paso de un cometa, en 1908. La coincidencia causó ondas de choque en la comunidad de científicos. ¿Cómo podía un objeto interestelar aleatorio alcanzar puntos de importancia astronómica? A menos que no fuera aleatorio, a menos que se estuviera sincronizando, como si siguiera un reloj no construido por manos humanas. Esto no era una coincidencia celestial, era un patrón. Y los patrones en el espacio siempre son la firma del diseño. Una última revelación llevó la conversación a un ámbito antes considerado tabú en la ciencia convencional: la conciencia en movimiento. Un equipo de neurofisiología de Princeton que estudiaba patrones de sincronización neural en estados meditativos profundos, notó algo extraordinario. Cuando los sujetos fueron expuestos a las frecuencias de pulsación de luz emitidas por la curva de 3 ojos, Atlas, particularmente los intervalos de ventilación de gas de 17 minutos, su actividad de ondas mentales se sincronizó no solo en un sujeto, sino en múltiples en diferentes salas, aislados y sin saberlo. Esto no es solo resonancia. Esto es estimulación neurológica, como si la señal no fuera solo mecánica, sino cognitiva. Y si puede tener un efecto en nosotros desde millones de kilómetros de distancia, ¿qué dice eso sobre su origen? Es posible que 3 Atlas no sea una roca, no una nave espacial, sino un pensamiento moviéndose por el universo como una semilla de conciencia. Un mensaje que ignoras pero sientes. Algo que se activa cuando se escucha. Algo que se incorpora en ti en el momento en que lo comprendes. Si eso es cierto, entonces el impacto en Marte, ya sea físico o no, podría ser solo un síntoma. El verdadero evento podría estar ocurriendo ya dentro de nosotros. A medida que los temores sobre el impacto potencial empeoraban, un grupo silencioso de arqueoastrónomos comenzó a comparar la trayectoria del Atlas de 3 ojos con mapas celestes antiguos, registros no solo de observatorios occidentales, sino también de pergaminos de cosmología maya, tibetana y babilónica. Encontraron algo increíble. Un patrón conocido como la serpiente de fuego aparecía en varias culturas, describiendo un cuerpo celeste que desciende de la oscuridad exterior, se curva de manera antinatural cerca del Sol y apunta a Marte, el dios rojo. El patrón se repetía en grabados estelares e incluso entallados en cuevas, cada uno representando el mismo camino sinuoso, pero uno destacaba. Una piedra calendario preincaica de Tiwanaku mostraba 4 líneas radiantes desde Marte tras el descenso del cometa. Cuando se procesó mediante fotogrametría, las líneas coincidían con el patrón de dispersión de escombros proyectado por Webb en caso de un impacto en Marte. ¿Qué implica esto? Que de alguna manera alguien vio esto venir, no en este siglo, sino hace miles de años. Sugiere que el Atlas de 3 ojos no está simplemente pasando por la historia. Podría ser la historia repitiéndose. Y Marte no sería el objetivo. Podría ser el estímulo. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. El orbitador de trazas de gas ExoMars, tras cortes de energía que causaron días de silencio, detectó un aumento en los isótopos de xenón en la superficie superior de la atmósfera de Marte. Al principio, los científicos asumieron que era radiación solar, pero la composición era completamente errónea. No venía de arriba,
estaba emergiendo desde abajo. Más específicamente, desde profundas fisuras cerca de Cerberus Fossae, una de las regiones geológicamente más inestables de Marte. La actividad sísmica se disparó. Las lecturas de temperatura aumentaron 3 Kelvin en las capas subterráneas. Y en un giro que dejó a la comunidad científica en un silencio atónito, las lecturas de magnetómetros detectaron un pulso magnético débil pero estructurado, que se repetía cada 17 minutos, el mismo intervalo que las emisiones de gas del Atlas de 3 ojos. Esto ya no era una cuestión de si el objeto impactaría. Se convirtió en una pregunta de si Marte ya estaba preparándose para ello, como si no hubiera amenaza para el planeta, sino que estuviera siendo activado. Algo dentro de la corteza, dormido durante milenios, acababa de empezar a moverse. Música. Con cada hora que pasaba, la idea de un impacto se volvía menos un evento físico y más uno temporal. El equipo de Webb notó que las fluctuaciones de luz del Atlas de 3 ojos ya no eran consistentes con un giro cometario. En cambio, seguían una secuencia de tiempo en capa recursiva, 7 pulsos, pausa de 3 tiempos, pausa de 13 tiempos, y así sucesivamente. Estos números no eran aleatorios. Al graficarlos, creaban una espiral basada en Fibonacci, a menudo asociada con el crecimiento orgánico, la codificación de memoria e incluso el enrollamiento del ADN humano. Matemáticos y criptógrafos colaboraron para descifrarlo y llegaron a una hipótesis inquietante. El Atlas de 3 ojos está transmitiendo tiempo, pero no en segundos ni horas, sino en ciclos, epopeyas. El objeto no solo está llegando, está sincronizando. La cuenta regresiva, resulta, no es hacia el periodo de impacto, es hacia la resonancia, una convergencia de energía, órbita y conciencia. Además, si esta cuenta regresiva termina, podría no traer una explosión, sino un cambio, un giro en la percepción, o tal vez incluso en el propio marco de la realidad tal como la entendemos. En las últimas 72 horas antes del impacto, se detectó una señal de baja frecuencia, infrasónica, inaudible para los oídos humanos, pero inconfundible en su forma de onda. No venía del espacio exterior, ni siquiera rebotaba en Marte. Originaba desde debajo de Olympus Mons, el volcán más grande del sistema solar. Esta área, considerada geológicamente muerta durante mucho tiempo, emitió de repente una frecuencia armónica estructurada capturada independientemente por orbitadores de la ESA, la CNSA y la NASA. La señal no coincidía con ningún fenómeno natural conocido. Sin embargo, cuando se aisló y visualizó como un espectrograma, formó una espiral, un reflejo de la misma forma de onda emitida por el Atlas de 3 ojos en su inclinación más cercana al Sol. El grupo científico permaneció en silencio. ¿Qué implica cuando un planeta responde a un objeto antes de que llegue? ¿Está Olympus Mons simplemente haciendo eco o está comunicando? ¿Ha estado Marte anticipando este momento particular? Y más importante aún, si esto es Marte despertando, ¿qué sucede cuando finalmente abra los ojos? A medida que pasaban las últimas horas, un curioso dato olvidado llevó a un descubrimiento. Un antiguo escaneo térmico del orbitador Mars Odyssey, tomado hace casi 2 décadas, mostraba una débil firma de calor bajo la superficie de Utopia Planitia, descartada en ese momento como ruido de reflexión solar. Pero cuando la misma región fue reescaneada tras el acercamiento del Atlas de 3 ojos, el patrón de calor no solo había regresado, sino que se había expandido, que ahora coincidía con la forma de un glifo antiguo tallado en las paredes de piedra del Dendé Fossi M. El glifo, apenas visible al ojo humano, mostraba una espiral descendente colisionando con un círculo y lo que parecían ser 2 esferas planetarias alineadas al hacer contacto. Las repercusiones eran asombrosas. Marte podría no solo tener una memoria de geología, sino de un pasado celestial codificado. ¿Y si Marte no es solo un planeta? ¿Y si es un dispositivo de grabación y el Atlas de 3 ojos es la clave de reproducción? Entonces ocurrió algo imposible. Imágenes de alta resolución de la Mars Express de la ESA capturaron movimiento en los campos de polvo al sur de Noctis Labyrinthus. No era viento, no era actividad de un rover, sino algo que emergía, un patrón formándose en la arena,
2 óvalos concéntricos perfectos expandiéndose hacia afuera como si estuvieran tallados desde abajo. Durante un periodo de 4 horas, las formas se extendieron y cambiaron hasta formar una imagen inconfundible. Un ojo, inclinado exactamente 23.5 grados, la inclinación axial de la Tierra. Las imágenes eran abrumadoras, un ojo observándonos o un espejo mostrándonos a nosotros mismos. Los científicos buscaron respuestas, pero no encontraron ninguna. Marte acababa de parpadear, no poética ni metafóricamente, sino físicamente, deliberadamente. Algo bajo la superficie no solo estaba consciente, sino que era consciente de nosotros, de nuestra geometría, de nuestra orientación y, lo más perturbador de nuestra señal, como si todo este evento hubiera sido anticipado, tal vez incluso solicitado, mucho antes de que nuestra especie existiera. En una de las últimas lecturas, antes del apagón de la señal, el telescopio espacial James Webb realizó un desglose espectral del rastro molecular dejado por el Atlas de 3 ojos. Entre los orgánicos volátiles y las cadenas de carbono, había algo que puso en frenesí a todos los laboratorios de astrobiología en la Tierra. Una hebra repetitiva de secuencias basadas en nucleicos, inquietantemente similares al ARN, no exacto, no basado en la Tierra, pero inconfundiblemente estructurado para la replicación, una forma extranjera de información prebiótica incrustada en el vapor del cometa a través del espacio. Y mientras los científicos comenzaban a mapearlo, surgió una posibilidad aterradora. No era solo biológico, era responsivo. Partes de la hebra reflejaban claves de cifrado creadas por humanos. Otras se asemejaban a intervalos musicales conocidos, como si la molécula misma estuviera diseñada para interactuar con la inteligencia, para responder a malentendidos. Esto no era un comentario ocioso. Era un código vivo diseñado no para sobrevivir en el espacio, sino para transmitirse a través de él. La vida no como células, sino como lenguaje. Cuando el Atlas de 3 ojos entró en el arco de la trayectoria, la red astronómica global mapeó una alineación más. Marte, el Sol y la Tierra formarían brevemente una línea recta impecable, con el Atlas de 3 ojos posicionado para intersectar el eje en el momento preciso del tránsito solar. Pero esto no era solo una coincidencia orbital. Las proyecciones antiguas estaban en línea con alineaciones megalíticas encontradas en la Tierra. Huacan, Stonehenge, Napta Playa, Teotihuacán, todas apuntando al mismo trío de ángulos celestes. Durante milenios, los humanos habían erigido monumentos sin saberlo en preparación para esta configuración. Y ahora la alineación estaba a punto de repetirse, pero como un mecanismo, no un mito. Marte, el testigo rojo. La Tierra, el observador despierto. El Sol, la fuente eterna. Y el Atlas de 3 ojos. No un objeto, sino una clave maestra cayendo en la cerradura de la memoria planetaria. La posición final no se trata de destrucción, se trata de completitud. Y una vez que se alinee, algo cambiará no allá afuera, sino aquí adentro. Miramos al cielo y pensamos que vimos un cometa, una roca errante, un fragmento perdido de algún rincón olvidado del universo. Le dimos el título de Atlas de 3 ojos. Seguimos sus números, trazamos su arco, nos convencimos de que era aleatorio. Pero lo que reveló el telescopio James Webb no fue aleatoriedad, fue un ritual. Este objeto no solo llegó, actuó, se alineó, respondió, y mientras cruzaba el sistema solar, todos los planetas por los que pasó comenzaron a susurrar de nuevo, pulsos, signos, códigos y alineaciones. Marte no solo reaccionó, estaba consciente, como si este no fuera su primer encuentro, como si este momento hubiera sido escrito en los huesos de los planetas, el polvo de los cráteres, el mismo pulso de la gravedad. Y ahora, con el Atlas de 3 ojos habiendo realizado sus maniobras finales y tomado posición, no para destruir, sino para completar algo, un patrón, una cuenta regresiva, una convergencia. Marte puede ser el escenario, pero la Tierra, nosotros somos la audiencia. Y nunca estuvimos destinados a ser observadores pasivos, siempre fuimos parte del diseño. Cada telescopio que construimos, cada señal que enviamos, cada teoría que escuchamos, todo fue burlado.
El impacto final puede no ser físico, puede no dejar un cráter, pero ya ha comenzado a redefinir nuestras nociones preconcebidas sobre Marte, sobre la vida, sobre nosotros mismos, porque al final, el Atlas de Tres Ojos no se originó en Marte. Vino por nuestra atención, y ahora que la tiene tenemos que preguntar ¿qué sigue? Suscríbete porque esta historia está lejos de terminar. Activa las notificaciones, porque lo que viene no se mostrará en televisión. Comparte este video con alguien que aún piensa que estamos solos. Y dinos en los comentarios, ¿crees que el Atlas de Tres Ojos es una invitación o un accidente? Porque tal vez, solo tal vez, Marte no está a punto de ser impactado. Tal vez somos nosotros los que estamos siendo golpeados por la verdad.